El discurso que escuchamos hoy es el segundo discurso en el Evangelio de Mateo. El primero ha sido de las bienaventuranzas. Y este discurso Jesús lo dirige a sus discípulos, a sus apóstoles, aquellos que van siguiendo a Jesús. Pues es un mensaje para aquellos que son seguidores de Jesús en el tiempo de Jesús, pero también viene a ser un mensaje para nosotros que también somos cristianos, seguidores de Jesús. Entonces el mensaje se aplica en el tiempo de Jesús como se aplica hoy en día. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que, tienen una gran tarea. Y la gran tarea que tienen es construir el nuevo reino de Dios. El reino de justicia, de paz. Es la misión que tienen los discípulos. Entonces es la misión que nosotros tenemos. Construir el nuevo mundo que Jesús quiere. El mundo de justicia y de paz. Esa es la misión que todos los seguidores de Jesús tenemos. Y entonces la misión que nosotros tenemos viene a ser, sanar a la gente, no de las enfermedades físicas, porque para eso están los doctores, sino hay que sanar a la gente de las enfermedades del alma, es decir, todo aquello que va en contra del reino que Jesús quiere, el odio, los celos, el egoísmo, la envidia. Eso es lo que Jesús quiere, y eso es lo que llama Jesús demonios. Pues Él quiere que nosotros los cristianos erradiquemos todo eso de la comunidad cristiana, que construyamos el nuevo reino de Dios. Y entonces les dice y les advierte, si leemos un poquito antes, dice, y no esperen aplausos, porque si al maestro lo llamaron Belcebú, que tenía el príncipe de los demonios, dice, ¿cuánto más a ustedes? Si así trataron a Jesús, ¿cómo nos van a tratar a nosotros? Entonces los discípulos de Jesús se asustan y dicen, ¿qué queremos hacer si así trataban a Jesús? ¿Realmente queremos seguir a Jesús o no lo queremos seguir? Porque el seguir a Jesús implica un compromiso serio. Y si no seguimos a Jesús y decimos, vamos a hacer lo que todo el mundo hace, el reino antiguo se va a perpetuar. El reino del odio, de la opresión, de la explotación del pobre, va a seguir adelante. Pero si nosotros nos decidimos a seguir a Jesús, el nuevo reino va a llegar. ¿Qué es lo que detiene a los discípulos, lo que nos detiene también a nosotros para seguir a Jesús? Viene a ser el miedo. Como dicen, el miedo no anda en burro. Porque todos tenemos miedo, es lo más normal del mundo tener miedo. Pero hay dos maneras de que podemos ver el miedo. Por ejemplo, si el miedo es bueno, en el sentido de que cuando no estás seguro de algo, si me va a hacer daño o no me va a hacer daño, te pones a pensar y dices, ¿por dónde me voy? Porque tengo miedo de tomar este paso. Entonces tengo que tomar paso seguro. Y empiezas a examinar, a ver, y dices, si me voy por aquí, es el camino seguro. Entonces el miedo ayuda. Lo malo es cuando el miedo llega al otro extremo, cuando ya tenemos miedo de más. Y a veces nos da miedo seguir a Jesús. Y es cuando uno puede decir, voy a seguir a Jesús, pero nomás de nombre, voy a ir a la iglesia, voy a rezar mi rosario, voy a tener mis devociones y hasta ahí. Y dices tú, ¿y el reino antiguo va a seguir o no? Si haces eso. A lo mejor sí va a seguir. Porque tienes miedo de un compromiso serio, de dar el paso serio para seguir a Jesús. Dicen que los jóvenes son los mejores soldados, pero también dicen que son los peores conductores. ¿Por qué? Porque los jóvenes generalmente no tienen miedo, no ven el riesgo de la vida, sino que se avientan a seguir adelante. Entonces, hace poco iba a Bastrop a dar una plática a las catequistas, y voy allí por el 290, allí por Manor. Iban unos jovencitos, adolescentes, yo creo, manejando, iban pasando todos los carros así.
Y dije, algo va a pasar, algo va a pasar. Pues yo seguí adelante, de repente que se me meten, no me vieron y casi me pegan, me tuve que salir del camino. Pues, pero dije, ¿por qué iban así? Porque a lo mejor no la pensaban bien. Entonces a veces los jóvenes son los mejores soldados porque no la piensan bien. Pero también los conductores pues a veces también no la piensan muy bien. Entonces a veces nos puede pasar a nosotros algo similar. Entonces no estamos muy seguros, tenemos miedo. Y luego por eso tenemos el Evangelio de hoy, porque Jesús nos dice que tenemos que tener confianza en Él. Debemos de hacer a un lado el miedo. ¿Por qué tenemos que hacer el miedo a un lado? Dice, porque al final todo se da descubierto. Y al final va a salir a la luz de Dios si tomaste la decisión correcta o si tomaste la decisión equivocada. Todo va a ser claro como la luz. Entonces saldrán todas tus acciones buenas, todo lo bueno que hiciste, saldrá a la luz y estarás contento porque hiciste lo correcto. Pero también es donde se desenmascarará pues el mal del mundo. Aquellos que se equivocaron, que estaban muy seguros en esta vida de que estaban haciendo lo correcto, pero al final se dan cuenta que no, que todo está perdido. Entonces por eso Jesús nos invita, dice, toma el camino seguro. Y el camino seguro siempre viene a ser a un lado de Cristo. Ahorita a lo mejor está el miedo, porque todos tenemos el miedo de que, bueno, pero es que ¿cómo voy a predicar el Evangelio? Tengo mis debilidades. No puedo ni conmigo mismo. Y a veces nos da miedo. ¿Podré cambiar o no podré cambiar? ¿Cómo me puedo decidir por Jesús? Pues decídete. Ya Jesús te cambiará en su momento, cuando Él diga. Pero tú sigue a Jesús y sigue proclamando su Evangelio, su verdad. No te equivoques. Por eso nos dice Jesús, el que va conmigo va seguro. Y luego viene el miedo de allá afuera, lo que dice la gente. No, padre, pues es que allá afuera, si uno dice que es cristiano, y más si es católico, olvídate, me critican, me dicen hasta lo que no, por ser católico. Pues está el miedo ese también, a enfrentar el mundo, el rechazo del mundo. Pues que los católicos creen en esto y en esto otro. Bueno, Jesús nos está advirtiendo que eso va a pasar. Y nos dice Jesús que va a haber aquellos también que matan el cuerpo. Dice, pero no les tengan miedo de los que matan el cuerpo. Dice, pero no pueden mandar al cuerpo a la gehenna de fuego, al infierno. Es lo que nos dice Jesús. Ellos no pueden hacer eso. Teman más bien al que puede hacer eso. Entonces Jesús nos está diciendo allí que a veces hay que tomar las decisiones correctas. Es decir, en el tiempo de Jesús la gehenna de fuego era un basurero donde quemaban toda la basura de la ciudad. Y decía Jesús que caerás en ese basurero. Es decir, malgastarás tu vida si tomas la decisión incorrecta y te decides irte por el mundo, vas a acabar mal. Vas a malgastar tu vida. Y entonces después al final, cuando todo quede claro, te arrepentirás porque te equivocaste de camino. Cuando todo sea visto a la luz de Dios, va a ser muy tarde. Y por eso nos dice Jesús, tomen la decisión correcta, decídanse por mí. El miedo, bueno, pues es algo que todos experimentamos. Había por ahí una señora que iba en el avión, era la primera vez que volaba. Había gastó todos sus ahorros en ir a ver la ciudad de Roma y entonces iba de regreso a Nueva York. Y cuando iba en el avión iban 4 obispos detrás de ella. Y entonces está viendo por la ventana y ve que uno de los motores del avión se desprende del avión. Entonces empieza a gritar toda asustada y dice, nos vamos a morir todos, nos vamos a morir. Y entonces ya checan las azafatas ahí que con el piloto que si
que si hay peligro, ¿qué? Dice el piloto, no, vamos a llegar bien a Nueva York, no se preocupen, todo está bajo control, todo va a estar bien. Y entonces la señora veía y decía, nos vamos a morir todos, seguía gritando. Y ya llega una de las azafatas ahí y le dice, señora, cálmese, tranquilo, mire, tiene 4 obispos aquí atrás, todo va a estar bien. Dice la señora, pues preferiría mejor tener 4 motores y 3 obispos. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por el miedo, ¿verdad? Y nos sentimos inseguros y queremos ver todo claro. El cristiano generalmente nosotros no vemos todo claro, ya lo veremos en la otra vida. Ahorita nos toca confiar en Dios. Entonces eso es la invitación del Evangelio de hoy. Otra historia, Santa Teresa de Ávila, ella se le confió la misión porque las monjitas ya eran muy laxas, entonces se la pasaban platicando, no hacían lo que tenían que hacer. Entonces ella decidió reformar los conventos y obtuvo los permisos para reformar los conventos. Y cuando llegaba a los conventos, entonces empezaba a cambiar las normas, las cosas. Entonces todas las monjas de diferentes conventos se propusieron, cada vez que venga, la vamos a echar fuera. Entonces llegó un convento y empezó a reformar todo. Y pues en medianoche van y la sacan de su cuarto en pijamas y la tiran fuera. La echan fuera y estaba lloviendo, y entonces ella agarra iba pasando un carro con un burro y se va en una carreta. Y entonces cuando va en la carreta, pues tropieza la llanta con una piedra y se cae y queda en el lodo ahí, en medio de la noche, toda enlodada y asustada, y le dice a Jesús, le dice, por eso tienes tan pocos amigos, dice, si así tratas a los que te aman. Entonces fue lo que le dijo ella. Y después ella decía, Dios usa el demonio como una piedra filosa para formarnos a los cristianos. Es la manera en que Dios obra. Pero a veces lo malo que nos pasa es lo que nos va formando. Entonces tenemos que confiar en Dios. Y por eso nos dice Jesús que dice, pues los cabellos de su cabeza están contados. Es decir, Dios sabe todo sobre ti, de tu vida. Confía en Dios. Y luego nos habla de los pajaritos, dice, bueno, los pajaritos no eran muy queridos en el tiempo de Jesús porque se comían los granos de los sembradíos. Entonces eran despreciados. Y nos dice Jesús, por eso dice Jesús, si los pajaritos que tanto son despreciados, Dios los cuida y los protege, ¿cuánto más los va a proteger a ustedes? Pues no tengan miedo. Y muchas veces nos pasa a nosotros también que tenemos miedo. Por ejemplo, si una persona trabaja en una fábrica de armas y dice, pues aquí gano muy bien, me va muy bien. Pero porque se hizo cristiano, dice, bueno, ahora no puedo trabajar aquí. Y decirse un trabajo donde le pagan mucho menos. Es lo que le está diciendo Jesús, no te preocupes, no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo, tú preocúpate por hacer lo correcto. O si una familia, el padre de familia decide, bueno, pues vamos a vivir de una manera sencilla con lo que necesitamos nada más. Todo lo demás va a ser para ayudar a otras familias que están necesitadas, otras familias pobres. Pues voy a hacer eso. Bueno, eso ya envuelve a la esposa, a los hijos, y a lo mejor la esposa no está muy de acuerdo con eso. Y le va a costar al esposo. Y entonces dice Jesús, no te preocupes, no te va a faltar nada, todo va a estar bien, yo me voy a ocupar de ti. Es lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio, confía en mí, ten confianza en mí. Y nosotros también tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros hacemos mucho daño a los demás. Por ejemplo, a veces llega una señora que dice, padre, pues es que, dice, cuando me voy a misa, mi hijo me dice, ¿de qué vas a hacer a la iglesia? Dice, ya eso está pasado de moda, mejor quédate aquí en la casa a descansar. Eso ya es obsoleto, no andes creyendo en esas cosas. Dice, y a mí me duele que me digan eso, padre. A veces también nosotros podemos hacer mucho daño con lo que le decimos a los demás. Entonces tenemos que tener cuidado y por eso Jesús nos dice que debemos confiar en Él. Entonces cuando uno pone la confianza en Dios, Dios se encarga de lo demás.
cuida de nosotros. Y nuestra única preocupación viene a ser hacer la voluntad de Dios, es decir, hacernos como Jesús, parecernos a Jesús, aquel que conocemos. Fíjense, Pedro cuando negó a Jesús, dijo, no, yo no pertenezco a ese grupo, yo no soy de ellos, yo no soy de aquellos. Y empieza a maldecir, ¿verdad? Bueno, Jesús nos pide que hay que reconocerlo, es decir, hay que ser como Él, llevar ese rostro de Jesús a los demás en las obras, en la manera que los tratamos, con dignidad, con respeto, sirviéndolos, amándolos. Y entonces cuando nos parecemos a Jesús, nos dice Jesús, mi Padre los reconocerá porque se parecen a mí. Y entonces les dará su bienvenida en su reino. Y ahí es donde está nuestra meta. Le pedimos a Dios que nos conceda parecernos a Jesús, para que algún día reinemos también con Él. Que así sea.